Está con nosotros el señor, el compositor Omar Jáuregui Mercado. Él es un notable compositor de marineras. Él es arequipeño y está por motivo de trabajo acá en Trujillo. Muy buenas tardes. Sí, un saludo muy especial a todos los radioescuchas de esta emisora y un abrazo especial a todos los hermanos trujillanos. Sus marineras son tocadas por en los concursos de marinera de acá del Club Libertad, ¿no es cierto? Efectivamente tenemos el altísimo honor de poder alternar con los hermanos trujillanos y con todos los demás departamentos en el ámbito de la música, trayendo pues producciones musicales en marinera norteña. Nosotros tenemos ya 12 marineras oficiales que han sido ejecutadas y grabadas por la 32ª Batallón de Infantería del Ejército, en la banda de músicos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, entonces ellas tenemos... Usted es de profesión abogado, ¿no? Sí, soy maestro y abogado de profesión. Ah, bueno, usted vive en Arequipa, es sí, de allá. Tengo mi sede en Arequipa, pero tenemos una labor de asesoría a un conjunto de centros educativos que pertenecen a una orden religiosa. Usted está enterado de lo que había pasado con la marinera Palo Blanco, ¿no? Sí, 2 páginas en esto, Ya. Antes y después. Ajá, a ver. Antes y después de este hallazgo muy interesante, que lo ha logrado con un trabajo tesonero, vehemente, Elfrid de la Rosa, y quien ha logrado que una marinera insignia, que es más, alguna vez alguien me decía, esta tu marinera tiene mucho de Palo Blanco. Y yo decía, ¿y cómo no inspirarse en Palo Blanco? No para plagiar, no para copiarla, ¿no? Pero sí en el sentimiento que embarga, en el sentimiento que engloba y que hace que la gente cuando lo baila esté viviendo en ese momento nuestro baile nacional. Si hay algo que tiene como característica la marinera norteña, que es la marinera peruana, sí, es que no es solo una danza, sino es la amalgama de la música, la danza y el teatro, porque hay música, hay danza y hay expresión dramática a través de lo que los danzantes desarrollan en el desarrollo coreográfico, que decimos bien claramente, triunfa el amor. Y Palo Blanco, que ya nos referimos a ella, marca pues 2 hitos, antes y después de este hallazgo. Sí, a ver, el antes, ¿no? El antes, una bellísima marinera, a quienes los mocheros en especial le tomaron extremado cariño. Sí, ¿no? Sí, es casi un himno de Moche, Palo Blanco. No hay una fiesta en Moche en la que no se toque Palo Blanco. Pero una marinera cuyo autor permanecía en el anonimato, o por lo menos no estaba en el dominio general, y que inclusive había dado lugar a que alguna persona con un peregrino interés opte por firmarla y decir, yo compuse esta marinera, y ahora nos damos cuenta con que, bueno, ya lo sabíamos, porque esta marinera tenía, para conocimiento popular y en términos genéricos, más de 50 años, nada más, o sea, es una marinera que tiene más de 50 años, pero apareció por ahí un compositor con la mitad de esa edad, y curiosamente decíamos, creo que compuso esta manera antes de que fuera espermatozoide, ¿no? Usted me contaba que había conversado hace poco con un técnico de la banda. Sí. Cuéntenos, por favor. Conversábamos hace unos momentos, hoy mismo, con un alto directivo de la 32ª Banda del Batallón de Infantería del Ejército aquí en la ciudad de Trujillo, que es la banda animadora oficial, patrimonio cultural de Trujillo, por cierto. Y bueno, sorpresa para ellos, porque le digo, oye, ¿sabías que ha aparecido el autor de Palo Blanco? Y me decía, no, pero ese es un plagio. Un ratito le digo, ¿sabes que estamos hablando de 1920? Le digo, no, entonces ya la cosa cambia, ¿no? Y por eso decías que en el conocimiento general nosotros decimos Palo Blanco más de 50 años, pues quién será el autor no se sabe, ¿no? Pero Elfrid de la Rosa, un extraordinario músico, un amante de la cultura de su pueblo, sí, cierto, un mochero de estos, como decía en un verso de una de mis marineras, decía, mochero que no se achica porque es raza
Mochica. Mm. ¿No? Sí. Eso es parte de la letra de una marinera que dediqué a Moche, con el título de Tesoro Mochica. Sí. Yo soy autor de esa marinera, Tesoro Mochica. Qué bueno, qué bueno. Sí, entonces eso es Elfri, y él nos ha traído esta bellísima noticia de saber que Palo Blanco sí tiene nombre y apellido de padre, y es nada menos que el gran compositor Francisco Sandoval Lino, y que es, calculamos, porque él ha encontrado también un archivo fonográfico de los años 20, grabado por la gran banda de Julcán, donde está con título Palo Blanco y el autor insertado en la tapa del disco. A eso iba. Hay mucha gente, muchos amigos, luego que hemos entrevistado acá a Elfri el día 8 de este mes, reciencito. Hay mucha gente que luego de la entrevista, en la noche yo suelo reunirme con mis amigos a tomar un café. Ha habido gente que ahí me han dicho, oye, pero si ustedes mismos están diciendo que hay un disco de Yemsa donde está grabado, donde está escrito el nombre del autor, entonces, Elfri, ¿qué cosa descubrió? ¿No? ¿Qué cosa descubrió? Esa misma pregunta le hago a usted. Bien, había dicho el antes y el después. Claro. Es que el antes es un Palo Blanco con autor anónimo. Ya. Ahora es Palo Blanco con un autor plenamente identificado. Claro. Y ese es el trabajo de Elfri, habernos regalado el conocimiento de saber de hoy en adelante que esta marinera no es de autor anónimo, sino que tiene un plenamente identificado. Sí, está bien, en eso estamos de acuerdo, pero yo iba a esto. En el disco, que está grabado en 1969, en Yemsa, El dueño del santo se llama el EP, dice Francisco Sandoval. Sí. Francisco Sandoval, lo que quiere decir que la gente de esa época sabía que Francisco Sandoval era el autor de La Marinera. Lo que sucede es que permaneció la melodía a través del tiempo, y alguien recogió ya la composición completa, y como no tenían los arreglos musicales, transcribieron al oído lo que estaban escuchando. Y seguramente en esa transcripción hubieron algunas variaciones que no fueron auténticas al original, y esas son las sutiles diferencias que existen entre la versión actual y la versión original. Y ahí el detalle. Por ahí va la cosa. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Trascendió el tema, pero el nombre del autor quedó rezagado en el olvido. Y muy poco se rescató ya el nombre del autor. Muy poco se rescató. Pero realmente en este momento yo tendría que decir, si se rescató muy poco y había mucho más que rescatar, entonces ¿cuántos palos blancos más hay? Por decirlo de alguna manera en otros títulos, de la riqueza de un autor que, además de habernos regalado aquello que hemos conocido a través del tiempo, en una marinera tan sentida, tan emotiva, todo eso, agregado a ello ahora la letra de La Marinera. Y que no lo sabíamos. Y que eso sí, mucho menos. No lo sabíamos. No lo sabíamos. Y es una letra preciosa, lo tenemos que está acá perfectamente enlazada en la estructura y la construcción armónica de la música. Entonces, por eso yo decía, en un comentario que hice a través de las redes sociales, quienes se han irrogado la autoría de este tema no tienen la más mínima calidad ni la catadura de un compositor de esta altura. Sobre este tema volvemos luego de una breve pausa comercial. Palo Blanco, este es el tema que realmente está en estos momentos, no tanto el tema, porque el tema está inmortalizado, sino este es el tema que está resucitándolo a su compositor, a su autor, ¿no, Omar? ¿Qué pasaría si alguien, oiga, tiene el atrevimiento de irrogarse la autoría de una de sus canciones o una de sus piezas musicales? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría usted?
Vamos a hablar un poquito en términos legales, Sí. dada mi formación académica. Mire usted, en realidad hay que distinguir el plagio de la usurpación. Ya, muy bien. Ujú. El plagio corresponde a copiar una parte, a copiar una parte de una composición para insertarla en el texto de otra. Ujú. ¿Ya? Eso es Ujú. plagio. Y de acuerdo a las normas de composición de Updike, corresponde a un determinado número de compases. Un determinado número de compases son idénticos a otro tema, entonces ya podemos decir que hay plagio. Por similitud de un determinado número de compases. En el caso de la usurpación... Hay licencias ahí, Claro, ¿no? hay licencias. Para que no sea plagio, hay licencias. Hay un determinado número de compases, De compases. que pueden coincidir, pero si Hasta excede ahí, eso, hasta ya, ahí no hay, No, por decir hasta 5 compases, no por así hay, decirlo, no hay por así decirlo. plagio. No hay plagio. 6 ya es plagio. Así es. Muy bien. De ahí que popularmente escuchamos muchos temas que de pronto puedan tener un poquito de otro, que eso lo hemos sentido varias veces, ¿no? Cierto. Entonces, no necesariamente eso es un plagio. No, Pero tampoco. cuando ya es un buen número de compases, entonces ya estamos hablando de un plagio. Ajá, claro. Ahora, pero cuando alguien coge algo y se lo irroga totalmente, es una usurpación de autoría. Ujú. Y lo que han hecho con Palo Blanco es usurpar esta autoría. Ajá. Porque ya. ellos no han elaborado medio compás de esta marinera. Nada de Nada. nada. O sea, de no, nada. no les pertenece nada. No, todo, esto es mío todo y punto. Exacto. Ya, Entonces, ya. esa Cerrado es el una, asunto. esa es una Ajá. usurpación muy desagradable. El Código Penal castiga con cuántos años no mayor ni menor de cárcel. No tengo No, con no lo claridad tiene eso claro. en este Muy momento, porque no es la especialidad que desarrollo. Ya. Pero sin embargo, sí es un tema que los herederos podrían tranquilamente, o los sucesores propietarios de ello podrían hacer valer. La municipalidad de obviamente, ¿no? En este Julcán caso, ya tomó cartas en tomo el asunto. conocimiento de ello, ¿no? Sí, ahora bien, sí, sí. aquí hay que también distinguir dos cosas respecto de qué cosa es Indecopy con la propiedad, como el registro de propiedad intelectual, Sí. y lo que es APDAI como protección de derechos de autor. Ese es otro punto. Ese es otro punto. Claro. Una cosa es inscribir en Indecopy y otra registrar en APDAI, ¿no? Claro. Indecopy protege la propiedad intelectual, pero no genera derechos de autor. No, para eso está la APDAI. Para eso es APDAI, ¿no? Claro. Bueno, y en el Perú APDAI es un septimus paribus, es otra cuestión diferente. Ese es un tema que hay que tocarlo después. en otra Sí, conversación sí. que se pudiera dar. De ahí en realidad sería como que yo espero un hijo con tantas ansias, y una vez que nace, alguien me lo roba y le pone su nombre y apellido. Sí. En realidad, una composición musical, una obra pictórica, escultórica, Claro. o como me comentaba, una novela escrita, es algo que se gesta dentro del ser humano. Por tanto, el autor lo siente Y lo que uno como sufre. su carne para hacerlo, Lo que ¿no? uno sufre para escribirlo, para Exact- concebirlo. Exactamente. Y que alguien Facilito, con la fragilidad más sencilla, Sí. venga, lo coja y diga un O sea, momentito. con la conchudez más sencilla. Por que es decirlo usted de otra decirlo. manera, Ya, ¿no? ya, usted es muy elegante para hablar. ¿Ya? Se irroga la autoría, pues Ya. simplemente es una persona que no tiene ningún tipo de principios. Ujú. En realidad, tal vez lo que pudo haberse hecho es generar una fundación con el objeto de proteger el patrimonio y registrarlo para que nadie esto. Hay varias formas jurídicas como Oiga, pero podía haber hecho esto. Pero es tan fácil ir e inscribir una obra, lo que sea, como autor, que no lo es, en Indecopy. Así de facilito. Es que mire usted, yo voy a ser un poco claro y directo con Indecopy, Ajá. y tal vez muy mordaz en la opinión, Ya. pero el Indecopy es una institución nacional que, en vez de proteger los derechos de autor y a los consumidores, es una entidad que se ha dedicado a perseguir a las instituciones, no con el objeto que se rectifiquen o que en realidad cumplan las normas de protección y derechos de autor, sino para encontrar el más mínimo error para generar ingresos para ellos. Ah, caray. Vienen Ah, ustedes, caray, a mí me caray. gustaría que ustedes vean cómo viven aquí en Trujillo, la sede que tienen en Trujillo, las sedes que tienen en todos los departamentos a nivel nacional y la sede que tienen en Lima, en un edificio que queda en San Borja, en la avenida La Prosa. Dios,
y en alguna oportunidad he podido fijar, por ejemplo, el tipo de comilonas, refrigerios que se brindan entre ellos. Entonces, no, el Indecopi no le interesa en realidad, porque si fuera un registro realmente, si fuera un verdadero registro, sucedería lo que pasa en registros públicos. Usted quiere registrar un inmueble que tiene dueño, automáticamente dice, no señor, acá hay un asiento registrado que tiene propietario. No. Ay, no, si usted quiere registrar el himno nacional como suyo en Indecopi, eso lo van a recibir, pero sí le van a cobrar los derechos de inscripción, obviamente, ¿no? Y permítame, emplazo a cualquier directivo o representante de Indecopi a que me diga lo contrario. Esta mañana yo fui a inscribir la Biblia como autor. Y le aseguro que le van a dar su, sí, su patente. Y sabe una cosa, me gustaría hacerlo. Sí. Me gustaría hacerlo como para después salir en una conferencia de prensa y mofarme de este Pero Indecopi. por supuesto. Porque mire son unos adefesios. Porque mire usted, Palo Blanco, sí, la marinera Palo Blanco, ajá, no es la canción... Perdón, voy a utilizar un término mío. No es la marinera Los colores de mi bandera, que lo conocen en el concurso y en algunos sitios. Yo soy autor de la marinera Los colores de mi bandera, que la fuente de inspiración fue el hecho que ganáramos el juicio a Chile en el Mar de Grau. Tiene 5 años de vida esta marinera, que es un tema que usted no lo ha escuchado seguramente. No lo he escuchado. Entonces, obviamente, con facilidad, Indecopi no tendría por qué decir, hoy un ratito esto no. Por favor, Palo Blanco es una marinera insignia. Sí. Y no es pues un temita que se toca de vez en cuando. No, señor, este es un tema insignia, es un tema emblemático. Moche, por favor, Moche tiene un segundo himno en Palo Blanco. O sea, los trujillanos se sienten orgullosos de esta marinera. Miren, Arequipa, cada vez que hay un concurso de marinera, no solo en Arequipa, en Tacna, en el último rincón del país, no hay un concurso sin la marinera Palo Blanco. Y que el Indecopi tan vulgarmente reciba a alguien que pretenda inscribir, y todavía creo que ha sido registrado aquí en el mismo Trujillo, ni siquiera en Lima. Por favor, entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso, yo hago mi emplazamiento y mi cuestionamiento directo a esa institución. Cosa muy diferente en Abdai, porque obviamente al detectar la similitud de compases, el autor, el compositor, inmediatamente reclama y Abdai toma las acciones. Que bueno, que tampoco no es exactamente una píldora una piedrita de oro, Abdai, pero en los términos de protección son un poco más serios, ¿no? En realidad eso es lo que sucede. Yo he manejado algunos temas de propiedad intelectual a través de mi estudio, donde la gente viene y reclama, ¿no? Va al Indecopi y dice, oiga, usted, señor, ¿cómo ha registrado pues 2 veces este mismo patente? 2 veces. 2 veces lo mismo con diferente nombre. Y el desparpajo del Indecopi es, ¿quién lo registró primero? Ese gana, el que registró primero ese gana. O sea, es por puesta en mano el tema. No, en realidad, yo creo que este tema de la producción artística ya debe contar con otro tipo de respaldos que sean más serios y que den más garantía a las personas que hacemos el esfuerzo. Mire, Omar, lo que usted dice es muy cierto y realmente yo estoy muy sorprendido de que Indecopi haya así tan ligeramente inscrito una marinera emblemática, no solamente en el país, sino en el extranjero. Por favor, ¿no? Así de facilito, de rapidito. Y nosotros estábamos acá conversando con Elfri, con los familiares del señor Francisco Sandoval, y cuando entró una llamada telefónica del doctor Luis Reynoso, que es asesor legal de la Municipalidad de Julcán, y dijo que ya empezó a hacer los trámites de denuncia. ¿Cabe acá la denuncia? Pero por supuesto. ¿Al usurpador? Pero por supuesto, claro que sí, porque fíjese algo, ¿no? O sea, resulta que yo voy a aparecer como el autor de la letra del himno nacional, cuando esta bella canción de emblema para los peruanos es de 1824. Y yo he nacido en el 61. No era ni espermatozoide, como decía la broma, ¿no? Entonces, no puede ser. Palo Blanco ya tiene registros, pues ya registrado en 1920. ¿Qué quiere decir? Que el autor ahora, ¿qué va a hacer la familia? El protagonista. La familia tiene que hacer una batalla legal para recuperar su... Lamentablemente sí. No será una cruenta batalla legal, pero va a tener que ser una batalla legal, pero menos mal que, no obstante que nosotros nos habíamos ofrecido muy desinteresadamente de dar el asesoramiento, pero nos alegra de sobremanera que la Municipalidad de Julcán, que creo que también con más derecho, porque
bueno, es julcaneño. El autor es de Julcán. Claro, sí. Entonces ellos con mayor razón y derecho creo que pueden hacerlo. Ya pusieron al abogado, el abogado ya ha sacado un comunicado a la opinión pública diciendo que el autor no es el señor Jean-Pierre, no sé qué, no recuerdo los apellidos de ese señor. Y yo le he hecho una invitación acá al señor y le reitero la invitación. Este señor, acá tengo el nombre, acá está el nombre. A ver, es Freddy Jean-Pierre Villanueva Sánchez. Muy bien. Yo le hago la invitación a este señor, no lo conozco, no tengo el honor de conocerlo, pero le invito a que venga acá al programa, para que nos digan de qué se ha valido para poder él inscribir la letra de un tema tan importante como es el palo blanco, ¿no? Claro. O sea, en realidad es muy, en cierta forma, no tengo por qué dejar de decirlo, nos conmueve el hecho de que de manera tan ligera nosotros nos podamos adueñar de cosas que no nos pertenecen. Como fuera que así fuera con los hijos, ¿no? Hay muchos padres que hay que hasta demandarlos por alimentos, que no se quieren acercar, y ya le dicen, no, un ratito, yo me he agarrado una marinerita por ahí, tengo que agarrarme este hijito de aquí, ¿no? Vestirlo, educarlo y darle todo. Porque en realidad una composición, más allá de lo que pueda costar en términos de producción, pues en realidad es todo un trabajo que toma... por favor, una chambaza. Una chambaza. Y me está llegando por acá un mensaje al celular y me dice, a ver, Adán Jean-Pierre dice, es de Moche. Ah, caray, no sabía. Es mochero este señor, dice, ¿no? Según me están enviando el mensaje acá al celular. Bueno, pues cada quien tendrá que dar cuentas de sus actos. Por supuesto que sí. Quienes hemos tenido la oportunidad, primero el privilegio de ser recibidos con mucha aceptación aquí en Trujillo, con nuestras marineras en especial, mi agradecimiento a la banda del 32º Batallón de Infantería del Ejército de Trujillo, orgullo trujillano. Cierto. Ya, claro que sí, claro que sí. Yo decía, alguien me preguntaba en el sur, que conocen muy poco, me decía, ¿qué significa que la banda del Ejército de Trujillo toque tus marineras? ¿Sabe qué significa? Que si ellos me la tocan al revés, todo el Perú la va a bailar al revés. Es así de simple, ¿no? Muy bien, gracias. Tiempo cumplido, gracias por su presencia acá. Ha sido muy ilustrativo, señor Omar Jáuregui, un gran compositor, y su marinera la toca el Club Libertad, ¿no es cierto? En los festivales. Así es. Gracias. Amigos oyentes, esto fue todo por hoy. Que Dios bendiga sus hogares. Feliz fin de semana. Que Dios bendiga sus hogares y que Dios multiplique todo lo que a mí me desean. Chau, chau. Fueron 60 minutos de puro raje del oficio. Al Rojo Vivo, programa de análisis político, conducido por el periodista y escritor Adán Cabanillas Pinedo. Este fue un programa producido por Adán Editores. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima emisión. Y siempre...